Buenas tardes, bienvenidos. A quienes ya estabais ayer, pues gracias por volver a estar con nosotros en este acto de, como decía, de celebración de varias cosas. Y si me permitís lo que estabais ayer, para los que no estaban, decía que tenemos mucho que celebrar en Nules. El principal motivo por el que estamos aquí es que Caixa Rural Nules cumple 100 años y la Cooperativa Agrícola San José. Y han querido celebrarlo pues como se merece una efeméride de esas características, ¿no? Por todo lo alto. Y además coincide, que si nos podemos hablar de coincidencias, coincide con el 10º aniversario de nuestro club de lectura. Llevamos 10 años ya compartiendo todos los meses una lectura con el autor del libro que lo ha escrito. Entonces, pues eso, un doble motivo de celebración. Y decía ayer que el tercer motivo de celebración es que las dos instituciones más importantes que tiene Nules, como es Caixa Rural Nules y como es el Ayuntamiento, apuestan muy firmemente por la literatura, en la apuesta por la cultura. Porque si nosotros estamos 10 años es por eso, porque tenemos ese respaldo. Hay muchas cosas que no se pueden hacer, sabéis, sin un apoyo institucional, y lo tenemos. Creen en ello y, por tanto, han convertido a Nules en un poco un referente, sobre todo en esta provincia. Pues gracias a la actividad que desarrollamos desde Cosas y Musas, que al fin y al cabo es por ese impulso que nos dan, ¿no? Entonces, hay muchos motivos de celebración y uno más es que tanta gente nos reunamos para hablar de libros, que eso ya eso motiva a cualquiera, ¿no? Hoy sabéis que tenemos dos presentaciones, no club de lectura. No nos daría para leer tantos libros, aunque quisiéramos, para hacer club de lectura en 2 días de 4 libros, pero vamos a intentar profundizar todo lo que se pueda profundizar en estas novelas, porque yo digo que mi misión como presentadora es daros razones de peso para que los leáis, que es al final para lo que estamos aquí, ¿no? Y antes de invitar al primer autor, que evidentemente sabéis quién es, no lo tengo que decir, voy a hacer igual que hice ayer. Es muy difícil concentrar esta historia en la lectura de un párrafo, pero creo, y hablaremos después de eso, que a lo mejor sí que explica un poco las motivaciones, o es lo que yo he captado, ¿no? al leer el libro. Habla Jacob, que es el protagonista, y dice: griego, la ira de Roma se acerca como una tormenta. ¿Cómo es que sigues escribiendo cuando el mundo a nuestro alrededor se prepara para la guerra? Lucas ofreció una sonrisa diplomática, colocó su cálamo a un lado y devolvió la moneda. Precisamente porque el mundo se inclina hacia la guerra, es crucial que continúe. La verdad debe ser documentada, y más aún las historias de esperanza frente a la incertidumbre. No sé qué será de mí, pero tengo fe en que este pergamino sobreviva. Y ahora invitamos a Cristian a que suba y me acompañe. Efectivamente. Bienvenido, Cristian. Hablábamos que es la primera vez que estabas por Nules, por esta zona, ¿no? Nos comentabas que habías estado, que vamos a compartir eso con la gente porque me hace ilusión, en Figueroles. Me encanta que además se demuestre que en los pueblos hay una vida cultural. Hablaba de eso, de que la vida cultural en los pueblos, que a veces parece que solo pueda o solo hay vida cultural de calidad en las grandes ciudades, ¿no? En las capitales de provincia, pero bueno, en los pueblos peleamos para demostrar que no, que hay vida más allá de las capitales. Bueno, si me lo permites. Claro. Buenas tardes. Felicidades a toda la organización y a toda la directiva de la Caja Rural de Nules por ese centenario, por esos 100 años. Gracias también a la asistencia a toda la representación del Ayuntamiento de Nules. Gracias por la generosidad de la siguiente protagonista que va a estar aquí con nosotros. Esto no se ve ni en el mundo televisivo ni en el mundo editorial. Que venga una compañera a asistir a la charla. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Luz. Gracias por tu generosidad. Gracias por la curiosidad. Ya lo decía, ¿verdad? Albert Einstein, el hombre que se peinaba metiendo los dedos en el enchufe, ¿verdad? Que decía que es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación reglada. Así que muchas gracias a la curiosidad del Club de Lectura y a todos los amigos que habéis venido aquí en una tarde de sábado, que hay cosas que hacer, cada uno tiene su vida. Bueno. ¿O no? Pero está bien esto, ¿no? No sé. Oye, Pero la podemos aplazar un ratito. Que no, entonces haremos terapia, pero...
Hablabas de, Sí. hablabas de la cultura. Y bueno, yo vengo del pueblo, yo soy de Móstoles, yo no nací en Madrid, yo soy de Móstoles, aunque es una gran urbe, pero no dejó de ser una ciudad dormitorio durante muchísimos años. Y estuve en Figueroles presentando hace unos cuantos años una novela, porque el párroco de allí es amigo mío. Sí. Entonces, y además es curioso porque, luego lo hablaremos, ¿no? Pero es verdad que yo soy ahora un cristiano converso, pero en aquel momento era casi un apóstata. Y era curioso porque mantenía la amistad con el párroco, con Héctor Rozalvo, y discutíamos teológicamente mucho Sí. y tal, y ahora casi caminamos de la mano, pero sí. Ahora te verá con cara de triunfo, de decir, has venido a la luz. Conociendo a Héctor. Conociendo a Héctor, y además Sí. que es un gran comunicador también. Sí, o sea sí, que- sí. Pues mira, precisamente vamos a entrar ya directamente al meollo. Te la habrán hecho, a lo mejor la pregunto un montón de veces. Pero cuando uno escribe novela histórica y elige personajes reales, ¿no?, que han vivido, yo siempre lanzo la misma pregunta, ¿no? Porque tiene que crear mucho respeto hablar de personas a las que no has conocido, que conoces por el contexto, por la documentación, por un montón de fuentes, ¿no? Pero yo creo que hay personajes que dan respeto, incluso dan miedo tratarlos, ¿no? Y posiblemente todo lo que tenga que ver con la fe y con la religión es una de esas cosas que más echan un paso para atrás. Incluso cuando alguien dice, he escrito una novela en la que uno de los protagonistas es Jesucristo, lo primero que a lo mejor puede pensar, ¿y cómo lo has hecho? ¿Has entrado? ¿Eres polémico? ¿Me entiendes lo que te quiero decir, no? Que es un tema delicado y me gustaría que nos explicaras el por qué. Porque ese momento dices, voy a escribir sobre esto. Es el momento de escribir sobre esto. Bueno, a mí me van los revolucionarios. A Leonardo, me va Jesús de Nazaret. Y sí que es verdad que en alguna etapa de mi vida tenía este punto de, buah, a ver si van a decir... Pero claro, tengo la fortuna y la desgracia, por decirlo de una manera, de trabajar en televisión, ¿no? Sobre todo fortuna. Cuando digo la desgracia, es que al final la gente se forja una imagen de mí. Es decir, tanto la gente que aplaude a la gente que sale en televisión como a la gente que los critica, no dejan de aplaudir, no dejan de criticar a una imagen que se han dibujado de esa persona, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Entonces, la gente aplaude o critica a Cristian Gálvez, pero no conocen a Chris. Entonces, claro, yo vengo de una trayectoria en la que, después de muchísimos años hablando y divulgando sobre Leonardo, se me ha criticado por hablar de Leonardo por el mero hecho de trabajar en Telecinco, ¿no? Entonces, se me ha criticado por hablar de Leonardo. Se me ha aplaudido también. Se me ha aplaudido por tener un divorcio, volver a casarme e intentar buscar la felicidad del amor. Se me ha criticado también. Entonces, cuando me acerqué a Jesús de Nazaret, digo, ¿qué puede salir mal? Si va a pasar lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno respeta por encima de todas las cosas, independientemente de que mi labor principal sea comunicación audiovisual en medios como... Bueno, ahora estoy en Telemadrid haciendo las tardes en directo, pero cuando estaba en Telecinco, lo más importante de la literatura es, uno, respetarte como autor. Te tienes que respetar como autor. Respetar la historia que quieres contar. Respetar a la literatura, haber leído los clásicos, saber un poco de qué va todo esto y sobre todo respetar a los lectores, que eso ya desde el punto de vista televisivo lo hacía. Entonces, ¿qué puede salir mal? Bueno, pues que habrá gente que diga, bueno, ahora que le ha pasado, que ahora escribe sobre Jesús de Nazaret. Bueno, me parece un momento histórico, a nivel histórico, si no nos metemos en lo que tiene que ver con la doctrina o con la fe, que también podemos meternos, pero si nos quedamos en lo que es la novela histórica, la figura de Jesús de Nazaret está ahí, existió. Tenemos las fuentes procristianas y las fuentes anticristianas que verifican la existencia de Jesús de Nazaret y su crucifixión. Luego ya la resurrección y tal ya tiene que ver con el dogma de fe, ¿no? Pero si leemos a los clásicos, a Suetonio, a Flavio Josefo, a Mara Barsarapion, es decir, el Talmud, Jesús de Nazaret estuvo ahí y lo crucificaron los judíos. Ahí está, en los textos, ¿no? Entonces la figura histórica sí que está. Luego todos los demás, que no sé si hay gente aquí creyente o no creyente, da igual, los que somos creyentes, hay un momento en el que decidimos creer. Es un acto de voluntad. O sea, es decir, una serie de cosas y sucesos objetivos desde el punto de vista histórico, y luego hay una cuestión más de acto de fe. Es decir, yo decido creer en la resurrección de Jesús o en los milagros de Jesús, ¿no? Todo esto tiene que ver a colación con la novela. Entonces, bueno, es verdad que desde el punto de vista del respeto literario e histórico, en libros anteriores yo había cogido la figura de Leonardo, la figura de Miguel Ángel, o en el caso de Hanna de la Segunda Guerra Mundial, había cogido la figura de Gerard Wolf, el cónsul de Florencia, y ellos habían convertido los protagonistas de los ejes principales de toda la historia, de todas las microhistorias que formaban la novela. Con el caso de Jesús me interesaba mucho más quedarme con las personas que estaban alrededor de Jesús, ¿no? Igual por demasiado respeto, ¿no? Igual por no cometer herejía, pero me parecía mucho más interesante
realizar un ejercicio nuevo que no había hecho en mis libros anteriores, que era voy a inventarme a todos los protagonistas que se ven afectados en mayor o menor medida, de manera positiva o de manera negativa, por la figura de Jesús de Nazaret. Y ahí es cuando surge la familia de Jacob. Que es un poco... la novela lo que pretende, no sé si es eso, o es la sensación que yo he tenido, es dar respuesta a muchos porqués. A muchos porqués en el sentido de... tú conoces a un personaje histórico que normalmente por la cultura general, pues yo he ido a un colegio de monjas y la cultura general la tienes y la conoces y tú sabes hasta un punto, ¿no? Sabes lo que hizo Judas, sabes qué papel jugó Barrabás en la historia de Jesucristo, ¿no? Pero llega un momento en que no sabes nada más. Y es como que esta historia contesta eso. ¿Y qué pasa después? No, llega un momento en el que te pongo en duda lo que permanece y lo que permea la psicología de masas. Es decir, todos sabemos lo que pasó con Judas. ¿De verdad? ¿De verdad? Porque Judas es el hombre más odiado de la historia por traicionar a Jesús de Nazaret, ¿no? Sin embargo, en la Biblia la palabra traición no aparece. Aparece, uno de vosotros me entregará. Y ya le estamos quitando, ¿no?, la negatividad de la persona entregada. O sea, no es lo mismo traicionar que entregar. ¿Cómo muere Judas? En teoría se ahorcó. En teoría se ahorcó según Marcos. Claro. Pero Mateo no dice nada, Juan no dice nada y Lucas en el Evangelio no dice nada, pero Hechos de los Apóstoles sí dice cómo muere Judas. Porque claro, cuando acaban los evangelios, el único que continúa la historia es Lucas Evangelista. Y Lucas Evangelista lo que dice es que Judas se despeña por Aceldama, por el campo de sangre, por un campo que se compra, que el Sanedrín compra cuando Judas le devuelve las monedas de la entrega de Jesús. De hecho, las traiciones en la Judea del siglo I se pagaban con 30 monedas de oro, no 30 monedas de plata. Por lo tanto, no había el concepto de traición. Entonces, hay dos finales de Judas, pero para nosotros, para psicólogos, además, posiblemente por todos los elementos audiovisuales, las películas, las series, nos quedamos con que Judas se ahorcó. Judas se ahorcó en uno de los 4 evangelios, pero el otro dice que se despeñó por un terreno. Por lo tanto, no está tan claro. No está tan claro. Entonces, jugando con esa diversidad de información, es cuando... ¿Y por qué cuento todo esto? Porque uno de los grandes protagonistas de la novela es Lucas, el evangelista, que es posiblemente el que acompaña al protagonista, Jacob, pero que es uno de los personajes más interesantes de esa época. Y además, Jacob, que es el protagonista, es un ferviente, no sé si la palabra es ferviente, ¿no?, pero es un defensor de Judas. Desde muy niño duda, ¿no? Oye, escucha, pero ¿qué pasó realmente? ¿Pero qué traición hubo, no? Que de hecho Jacob nos lleva a lo largo de la historia a replantearnos todas las cosas que dábamos por hechas o que en ese conocimiento superficial que tenemos, ¿no?, de esa historia se nos han quedado. Que yo te iba a comentar eso también a través del cine, de lo que nos han contado en el cine, que además puede incluso que le pongas cara y la recuerdes en una película. De eso hablábamos ayer, si os acordáis también, ¿no?, que el cine ha hecho mucho mal a la historia. Y Jacob nos guía un poco, ¿no? Nos obliga a hacernos todas esas preguntas. Bueno, el cine lo que ha intentado es acercarnos la cultura desde otro punto de vista del arte, ¿no? Es decir, si nos ponemos puristas y vemos la película de 300, la batalla de las Termópilas no fue así. Pero para las nuevas generaciones creo que sí que es pertinente el hecho de contar. Es importante el qué y a veces también es importante el cómo. Yo que me dedico a la televisión también es importante saber a qué tipo de audiencia me voy a dirigir, ¿no? Entonces, si quiero que nuevas generaciones se acerquen desde otro punto de vista, desde un punto de vista más espectacular, más visual, más belicista, no en 300, pues bueno, por lo menos van a saber que un grupo de héroes espartanos, con Leónidas I de Esparta luchando contra los persas, bueno, se van a quedar con lo que es la esencia de la historia, es la esencia. Aquí al final, a ver, no es que Jacob sea un ferviente defensor de Judas, es que él duda como Judas. O sea, entiendo que habrá gente que habrá leído aquí la novela y habrá gente que no habrá leído la novela. Entonces, solo para situar a los que... ¿O no? A los que pueden estar perdidos. O sea, la historia se divide en 2 tiempos. Año 30, que comienza con el Vía Crucis de Jesús de Nazaret y terminará en la ascensión de Jesús de Nazaret, y el año 70. Y vas saltando entre las 2 líneas temporales. El protagonista es el mismo. El protagonista es Jacob niño en el año 30, Jacob adulto en el año 70. Y el hecho de cabalgar entre una época y otra sucede que es ese viaje del héroe, pero desde la fe. Es decir, es un niño que conoce a Jesús de Nazaret, que vive, que cree, que ha visto la resurrección de Lázaro,
y que llega un momento en el que todas las palabras y todas las promesas de Jesús de Nazaret se pierden a la distancia. Y entre el año 30 y el año 70, ¿qué sucede? Que durante todo ese tiempo los apóstoles, ha comenzado la diáspora de los apóstoles, todos han muerto, las promesas de salvación jamás llegaron y entonces los milagros de Jesús de Nazaret ya resuenan en la lejanía. En el año 70, ese mismo Jacob, que era un niño, discípulo de Jesús de Nazaret, ha perdido la fe. ¿Por qué? Porque ya no queda nada y lo que queda es Roma a punto de aplastar la ciudad de Jerusalén. Es decir, el sitio de Roma, bajo las órdenes del comandante Tito, hijo del emperador Vespasiano en Roma, ¿no? Que acabará con la destrucción de Jerusalén y dejando solo, únicamente en pie, el muro de lo que hoy en día conocemos como el Muro de las Lamentaciones. Entonces es ese camino de he perdido la fe porque todo lo que se prometió no fue dado. He visto cómo ha ido muriendo todos los apóstoles que eran compañeros de mi tío, Simón el Celote, pero mi padre, que es celote, me ha convertido en un guerrero. Y en el momento en el que llega a Roma, yo tengo que elegir la espada. Pero en ese mismo momento, y no estoy desvelando nada, esto es solo el principio, llega Lucas, un griego médico que ha acompañado a Pablo de Tarso y que está escribiendo su buena nueva, su evangelio, y necesita, tal y como dice el evangelio de Lucas, cuando dice al principio en su prólogo, y yo he ordenado cronológicamente los hechos, visitando tal. Entonces está ahí intentando entrevistar a los protagonistas de la historia de Jesús de Nazaret de 40 años atrás. Y hay un momento en el que, y este es el inicio de la novela, claro, Jacob adulto tiene que decidir si coger la espada o continuar con el camino de la cruz de una fe que ya perdió tiempo atrás. Esa es la localización de la novela. Entonces, claro, estamos hablando de un personaje que duda. Es un viaje sobre la duda, es un viaje sobre la importancia de la fe, pero no solo de la fe teológica. Estoy hablando de la fe en el amor, la fe en la amistad, la fe en uno mismo. Cuando pierdes la fe en ti, que es lo peor que te puede pasar, ¿no? Entonces, ese es el camino de Jacob, de si recuperar la fe en el jefe, la fe en sí mismo, y qué hace con Lucas, que está metido ahí en medio de una guerra. Que hay un momento en que precisamente Lucas le dice, pero tú no habías perdido la fe, y él le dice, no, pero de momento me fío de ti, ¿no? La fe es que es una de las... Claro, lo bonito que tienen estas novelas es que te llevan a reflexionar mucho, ¿no? Para pararte a pensar. Y en ese camino que, por cierto, se ha hecho una sinopsis excepcional de la novela, además emotiva, que eso conecta mogollón. Menos mal que me la he leído. ¿Verdad? Es que no me acuerdo cuándo la escribí. Pero no, sí, la tengo... A mí me has emocionado y sabía de lo que me estabas hablando. A ti ya pues, tenía ganado. Pues esa... que la fe, en general, pero la fe religiosa, te da tanta fuerza como vulnerabilidad. Eso es un poquito lo que a mí me daba ese personaje de Jacob. Cuando crees, te da toda la fuerza posible, pero cuando la pierdes, te conviertes en una persona muy vulnerable, mucho más de lo que eras, ¿no? Porque has tenido una energía que de repente has perdido, que tú crees que tienes los motivos para haberlas perdido, ¿no? Pero ahí está ese camino de esa respuesta. ¿Por qué lo ha perdido? Jacob, ¿qué ha pasado? ¿La va a volver a recuperar? ¿No? Pero es eso, la fe... Como es algo que no puedes tocar y estamos tan acostumbrados a todo lo material, nos lleva a eso, te hace tan fuerte como tan débil, ¿no? Bueno, a mí personalmente me hace estar en paz. Y nada más. O sea, me hace estar en paz, que ya es mucho. Y me hace dormir con la conciencia tranquila, que ya es mucho. Entonces, más fuerza, menos fuerza. Bueno, a mí la fuerza me da el amor. El hecho de amar a alguien, de saber que soy amado y de hecho de tener un hijo de 2 años que ahora mismo está durmiendo en un parking y no lo hemos querido despertar. Eso es lo que me da fuerza. Lo otro me da paz. Me da paz porque soy yo porque es un acto... O sea, al igual que cuando dejé de creer. Yo era creyente, tuve un episodio muy complicado y me enfadé con Dios y decidí dejar de creer. Bueno, me enfadé con Dios, sin más. Y quise firmar la postura porque me enfadé, ¿no? Hice en 2009 un documental con cámaras ocultas en Camboya sobre turismo sexual. Y lo que vi allí, pues, me enfadé. No podía, o sea, dije, no puede existir. El Dios en el que yo creo no puede existir, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, con la madurez, bueno, cambié de opinión y entendí una serie de cosas que no entendía en aquel momento, ¿no? Porque al final la historia de Jesús de Nazaret es la historia del mayor sacrificio de todos, ¿no? Él viene a proclamar una nueva alianza con Dios, por eso Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, no, cuidado, esto es una cosa, pero lejos de la terminología tan correcta y tan distante como Elohi, Adonai, ¿no? Él llega y dice la palabra más bonita para mí,
para mí. Y mira que he jugado mucho tiempo con las palabras, ¿eh? Y le dice la palabra más bonita que yo puedo escuchar, que es Abba. Es papá. Dice mi papá. Ahí rompe con todo lo anterior. Y si dice mi papá, acaba un poco también con la discusión teológica de si la Santa Trinidad es la misma persona o no es la misma persona. Es Abba, es mi padre. Y la historia que quiero contar de Jacob, sirviéndome de ese vía crucis de Jesús de Nazaret, de su paso por la tierra, tiene que ver que si hay primero, hay un propósito, porque esta novela va sobre los propósitos. Hay un propósito. Si hay un propósito, ¿estás haciendo lo correcto para alcanzar ese propósito? ¿Sí o no? Y segundo, ¿estás sacrificando lo necesario para la consecución de ese propósito? Y la historia de Jesús de Nazaret no deja de ser eso. Es decir, para que todos crean, bueno, incluso después de resucitado, Tomás ya estaba con la llaguita ahí dando por saco. Tomás, tío, ya, Tomás, tío, ya va, ya más que, ¿sabes? Pero no deja de ser el mayor sacrificio de todos para la consecución del propósito. Entonces, al final, el libro va de eso. Es verdad que va sobre la fe en todas sus acepciones, pero sobre todo va sobre el propósito. Tenemos un propósito, estamos haciendo lo correcto, estamos intentando luchar por ese propósito y sacrificamos lo suficiente desde el punto de vista del sacrificio voluntario. No de la obligación de tener que dejar algo atrás. No, lo dejo porque quiero. ¿Por qué? Porque no puedo llegar a eso si no suelto. Y además, crecer, madurar es aprender a despedirse también, ¿no? Pero voy a insistir en el mismo tema, porque hay momentos en la novela en que, claro, tú me decías, la fe a mí me da paz. Pero claro, no es la misma fe la que vives tú ahora que la vivías en el siglo I, cuando los romanos querían exterminar Jerusalén. Evidentemente, ¿no? Y a mí una frase como, por ejemplo, la que dice Tito después de ese primer ataque, en el que dice, vuestro Dios os ha abandonado, que se parece tanto a cuando Jesucristo lo crucifican y le dicen, ¿dónde está tu Padre ahora? ¿No? ¿Dónde está ese poder, ¿no? Del Rey de Reyes. Claro, esa gente necesitaba, pienso yo, claro, esa fortaleza que te da el creer en algo que no son los hombres, porque los hombres hacen estas cosas, ¿no? Otra cosa es que tú quieras pensar si Dios lo permite o no, que eso ya es una reflexión que puede hacer cada uno, pero qué terrible que llegue el que te está exterminando y te está aplastando y te diga, ¿dónde está tu Dios ahora? Claro, a ver, el gran trabajo de documentación pasa por meterse, no en la piel, sino en la cabeza de los que estaban allí en aquel momento. Teniendo en cuenta que además que los hebreos, el mundo judío, lo que esperaba era un Mesías beligerante. Un Mesías beligerante, un Mesías que acabara con el yugo de Roma, con los invasores, con los impuestos y sobre todo con la falta de respeto de los gentiles, de los extranjeros. O sea, las primeras movidas con los judíos allí en la Israel del siglo I tiene que ver con que los romanos permitían a los gentiles hacer sacrificios en lugares no correspondientes en el templo, en el Santo Templo, ¿vale? En el templo de Salomón, en el templo de los judíos. Entonces venían los griegos a hacer sacrificios, lugares donde no era pertinente para ellos. Entonces ahí se generan los conflictos y por eso surgen las facciones más beligerantes. Primero los celotes y luego más adelante los sicarios. La gran diferencia entre unos y otros es que los celotes eran lucha armada. Bueno, Simón el celote, uno de los apóstoles, ¿no? Deja de ser celote para unirse a Jesús. Los celotes eran guerrillas armadas contra los romanos. Sin embargo, los sicarios eran una especie de asesinos que iban desde el punto de vista individual, pero también no solo mataban a romanos, sino también a judíos colaboracionistas con los romanos. Esa es la gran diferencia, a grandes rasgos, ¿no? Porque aparece en la novela. Hay que ponerse ahí, en la cabeza. Lo que pasa es que al final, claro, el que llega habla de otra cosa. Habla de otra cosa. Y además, es verdad que por mucho que dijeran, es que desde que vino Jesús de Nazaret en el año 30, yo soy de los que defienden que Jesús murió en el año 30, no en el 33. No pudo ser, pero bueno. Pero ahí están luego ya los apéndices, ya, porque si no, luego va mi compañera y si no, me tiro aquí 10 años. Pero da igual, año 30. Muere, asciende, desaparece. Jesús no les dice a ninguno, va a ir guay. No. Les dice, va a ir mal, os van a perseguir, os van a matar, vais a sufrir en mi nombre, pero yo estaré ahí. Y ya está. Es decir, que lo que dice
se termina cumpliendo. De hecho, solo sabemos que Juan es el único que muere así más o menos de viejito en el exilio, ahí en Patmos. Y además dice, no quedará piedra sobre piedra, no va a quedar. Es decir, se termina cumpliendo la profecía también de Jesús sobre la ciudad de Jerusalén, ¿no? Esa higuera que no termina de dar fruto, que es el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, estaban preparados, estaban advertidos. El problema es que lo que esperaban era un Mesías de espada, era un Mesías triunfante, un Mesías, bueno, casi como aquí en España Santiago Matamoros, ¿no? Era como, pero no era eso. Entonces se une la decepción, primero la decepción mesiánica, con que a Roma se le acaba la paciencia. Se le acaba la paciencia precisamente por los grupos de celotes y sicarios que empiezan a matar a los romanos y dicen, bueno, hasta aquí, ya está. Nos llevamos todo el oro, ¿eh? Y de hecho cuando termina Tito destruyendo Jerusalén, esto ya no es un spoiler de la novela, esto ya es historia, cuando termina y roba absolutamente todo, se paga en el Coliseo. Anfiteatro Fable, ¿no? Entonces, ¿qué es la fe? Es que la fe iba de otra cosa. Es que la fe pasaba por el sacrificio. Pero no lo entendieron. No lo entendieron muchos de ellos, ¿no? Entonces, y también es muy complicado desde el punto de vista de la documentación de la novela, es intentar entender las parábolas de Jesús que para nosotros, posiblemente, los mismos apóstoles no entendieron. Y buscamos, o tratamos de buscar, bibliográficamente, dónde están los errores, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, os pongo un caso muy concreto, cuando se habla de la parábola, ¿no? Cuando dice Jesús, es más fácil que entre una soga por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? Y había leído una y otra vez, no, es que había un error de traducción entre camelos, camelius, y de repente realmente lo que se quería decir es que es más fácil que entre una soga por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Porque camelos, camelios, ahí está el error de la palabra en griego, entonces la traducción es errónea. Y no, es el ojo de la aguja. Pero tenemos que leer y tenemos que meter, que es lo que hacemos, ¿no? Sobre todo intentando respetar las reglas del juego, porque cuando escribo una novela histórica lo que hay que hacer es, este es el terreno de juego, y tienes que respetar esas normas. Es decir, si Tito estuvo en el año 70 en Jerusalén, no estuvo en el 60 ni en el 80, estuvo en el 70. ¿Y ahí estaba Jesús? No, pues apáñatelas. Si no, vete a otro lado, ¿no? Hay que respetar las reglas del juego. Luego ya implantamos nuestros jugadores y decidimos si jugamos con las manos o jugamos con el pie. Entonces, ¿qué tenía que ver con esa parábola de Jesús? Bueno, cuando terminas leyendo y terminas enterándote, y eso es lo que mola, intentar ilustrarlo para que todos lo entendamos y acerquemos un poquito más qué estaba escribiendo Lucas, ¿no? Claro, Jerusalén estaba rodeada por murallas y tenía unas puertas gigantes que estaban abiertas para el comercio durante el día, pero cuando llegaba la noche esas puertas se cerraban. ¿Y qué quedaba? Abrían la puerta pequeñita para que las personas pudieran pasar, pero no los animales. Y eso era el ojo de la aguja. ¿Qué significaba? Que si llegaba un camello con la carga para el día siguiente a las puertas, ¿qué tenía que hacer el camello? Desprenderse de las riquezas, arrodillarse y pasar por la puerta. Y ahí es cuando lo entiendes. Ellos sí lo entendían. Ellos lo que no terminaban de entender es de dónde le venía el poder a Jesús cuando él es plenamente consciente de cuál es su misión. Porque yo te digo una cosa, yo veo a Lázaro levantarse, o a mí me conviertes esto en una copita de vino, que para mí es el mejor superpoder, por cierto, y no tengo que tocar la llaga. O sea, ¿no? Más pruebas no necesitas. Pero aún así, y fíjate, y todos nos quedamos con Judas. Es que Judas, seré yo. Pero solo se quedó Juan. Pedro le negó, Judas cobró, Tomás tuvo que meter el dedo en la llaga, los demás ni se sabe. Entonces solo se queda Juan, pero nos quedamos con Judas. Entonces al final, también si cogemos las escrituras desde un punto de vista sociológico de hoy, entendemos que todos en algún momento, voluntario o voluntariamente, hemos sido cada uno de ellos. Todos hemos dudado de alguien, todos hemos negado algo o a alguien. Todos hemos permanecido quizá hasta el final con alguien, a muerte. ¿No? Todos hemos tenido que tocar, ¿no? Si no lo veo, no lo creo. O si no lo toco, no lo creo, ¿no? Entonces nos representa a cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida. Voluntario, insisto, involuntariamente. Basta con, no, yo no traiciono a nadie, no, pero intentas alcanzar 2 puestos de trabajo y al final terminas decidiendo uno. Aquellos van a decir, nos has traicionado, es que has elegido... ¿No? Claro. Voluntario, involuntariamente. Entonces nos representan a cada uno de nosotros. Y eso que tiene que ver mucho más con la pátina de la humanidad y no la divinidad es lo que intento meter en la vida de estos personajes. Y ahora escuchándote, claro, es que es tan bonito escuchar al autor hablando de su libro, incluso después de habértelo leído, porque ves cosas. De repente ves cosas. Y yo ahora mismo estaba viendo
la voz de Jacob niño eras tú diciéndole a los apóstoles cuando estaban recriminando, pero ¿de verdad has resucitado? ¿No estáis flipando? ¿No? A María, a Magdalena, etc. Y el niño salta con 9 años y les dice, ¿quién estaba allí? Si vosotros no estabais, solo estaban ellos, vosotros os fuisteis. Claro. Y se quedaron hasta el final al pie de la cruz y ellos fueron los que fueron al sepulcro y vosotros les ponéis en duda. Se te ponen los pelos de punta, independientemente de que creas o que no. Y ahora mismo estaba viendo yo digo, es Cristian el que está hablándole a través de ese niño a los apóstoles. Bueno, yo es que yo hice magisterio, yo hice primaria y justo el último año de carrera dejé la carrera porque vino el tren de la tele y no me bajé nunca de ese tren. Entonces, pero mi vocación era ser profe de peques y lo que más me gusta en este mundo son los peques. Por eso elegí a Lucas como uno de los grandes protas de la historia de la novela, porque es el que más pone énfasis en todos aquellos que eran invisibles, los pobres, los enfermos, los niños y las mujeres. ¿Por qué un niño como protagonista en la primera parte de la obra, en el año 30? Porque el niño no tiene complejos. El niño pregunta, el niño es impertinente, pero a la vez es pertinente. El niño pregunta constantemente por qué y para qué, porque esa es la curiosidad pura. Él ve y cree y ya está, y siente el amor. Lucas es el que dice, cuando se acercan los niños y los apóstoles intentan echar a los niños, y les dice Jesús, no, dejad que se acerquen a mí, porque quien reciba el reino de mi Padre como los niños, podrá entrar en él. No les está diciendo, tenéis que ser niños, no. Pureza, sinceridad, ¿no? Todas estas características tan bonitas de los niños. Pero también un niño se enfada. Y un niño, claro, lo que ve, el extracto que estás comentando, tiene que ver con a quién se aparece Jesús primero. Porque poco se habla de la importancia de la mujer en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Poco se habla. Y luego en Hechos de los Apóstoles con Lucas. La importancia de la mujer en la construcción de las primeras comunidades cristianas. Lucas lo hace. ¿Por qué Lucas? Porque Mateo, Marcos y Juan, ¿quiénes eran? Judíos. No es ni mejor ni peor. Eran judíos que escribían ¿para quién? Para judíos, para judio-cristianos y para cristianos. Depende de en qué momento. Es en ese orden, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Pero Lucas era griego. Venía del politeísmo. No conoció a Jesús de Nazaret. Ahí entraremos en el debate de si Mateo y Juan evangelistas eran Mateo y Juan apóstoles, que no se sabe, ¿no? Pero lo que sí que sabemos es que Lucas es griego, venía del politeísmo. Es científico, porque es médico. No conoce a Jesús de Nazaret y cree en Jesús de Nazaret a través de las palabras de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, que había sido perseguidor de cristianos, hasta que se convierte en el apóstol de los gentiles, ¿no? Entonces, claro, él viene de otro mundo en el que la mujer tiene su importancia. Y es él el que deja patente que las mujeres son las primeras en ver a Jesús resucitado, son las que avisan a los hombres y los hombres no las creen y tienen que ir a comprobarlo. Y es él cuando el niño les dice, pero si no estabais ninguno, estaba Juan, pero no estabais ninguno allí, en el Gólgota, ¿no? Sabemos que las mujeres sostenían económicamente el ministerio de Jesús de Nazaret. Y luego en esos dos apóstoles sabemos que San Pablo, sus epístolas, habla de la importancia de la mujer en la construcción de esas comunidades. Estamos a Santa Tecla, Santa Priscila, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso Lucas y un niño. Y el papel que juega la madre de ese niño en lo que le pasa a ese niño cuando en su tránsito adulto también, ¿no? Tú has querido a lo largo de toda la novela remarcar ese papel fundamental que tienen las mujeres en todos los papeles que juega una mujer a lo largo de su vida, ¿no? Como madre, como compañera, como... Como ¿no? todo, como todo. Como discípula. Hay un proverbio judío maravilloso que dice Dios no puede estar en todas partes, por eso inventó a las madres. Maravilloso. ¿Sí o no? Qué razón tenía. Me ha gustado. Pero es que no hay cosa que tenga más razón. Me he ganado la jefa. Pide lo que quieras. pero es verdad. Es decir, fijaos, es que el Hijo de Dios para nacer necesitó el sí de una mujer. ¿No? Es ella la que dice, ok, hágase en mí tu voluntad. Ok, sí, vale. Pero necesita el sí, ¿no? Entonces, la importancia de la... Claro. Y esto viene a colación, y así aprovecho, porque, claro, la novela salió en noviembre del 24. Yo estoy a un mes de presentar la nueva novela, que va directamente ligada con esta. Y que esa novela, además, trata de la última semana... Es como una especie de precuela de esta novela, ¿no? Trata desde el domingo de Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jerusalén, hasta el domingo de Resurrección, contada por aquellos que lo perdieron todo. Por Judas y por María, la madre de Jesús.
esa es la nueva novela. Tú dices, las mujeres. Claro, como amiga, como compañera, como discípula, como madre. Que tú imagínate a María, que dice, sí, ok, hágase mi tu voluntad, ok. No, ya sé que mi hijo ya sé lo que es capaz, sí, ya le pedí a las bodas de Canaán que hoy el vino, sí, le he visto hacer absolutamente todo. Y sé que lo que me está pidiendo, que es morir, lo tengo que permitir. Porque sé que va a resucitar. Ok, lo entiendo, pero soy tu madre. Y te tengo que ver sangrar. Y me va a doler. Y aún así decido estar ahí. Es duro, es heavy. Y lo mismo pasa con Miriam. Miriam, la madre de Jacob, que está ahí porque a pesar de ser la esposa de un líder celote anti-Jesús de Nazaret, ella sí cree. Además, siempre hay un punto que, desde el punto de vista histórico, que me molesta, que siempre he colocado. El primer mártir. San Esteban, la primera mártir. Sí, aparece 200 años después. Pero habría mártires. Pues, hombre, claro. Pues entonces intento, desde el punto de vista de la ficción, ojo, es una novela de ficción, no es un ensayo, intento desde el punto de vista de la ficción dibujar qué personajes podrían rellenar esos pequeños huecos desde el punto de vista de la ficción y el entretenimiento, no desde el punto de vista de la verdad objetiva. Pero lo que se invita es a la reflexión, que yo creo que no toda la literatura lo consigue, ¿no? La buena literatura yo creo que sí. Eso también es un milagro, ¿eh? Sí, pero conseguir que tú estés leyendo un libro desde la distancia, porque lo que comentábamos antes, puedes creer o no puedes creer. Si crees lo vives de una manera, si no crees lo vives de otra. Y yo tengo que decirte que lo que he captado es que uno puede contar los hechos históricos y novelar una historia de muchas maneras. Pero yo he captado cariño en las palabras. Cuando lo cuentas en la y te vas dando cuenta a medida que pasa, porque está claro que utilizas un lenguaje de la época, es gente que evidentemente cree en Jesucristo, en su labor, en la fe, pero claro, tú como narrador lo estás contando todo desde el cariño. Me da a mí esa sensación constantemente en los diálogos de los personajes que tú has creado, ¿no? Porque sí que hay frases que te suenan, porque las has escuchado 1.000.000 de veces, que son las que dicen los apóstoles, son las que dice Jesucristo, que las has leído, pero claro, estos personajes los has creado tú. Y su forma de hablar, de decir las cosas, sobre todo donde no hablan, donde hay reflexión sobre las cosas, hay cariño. Claro, a ver, realmente la gran dificultad para hacer una novela así tiene que ver con que tenemos muy poco de lo que nos lleva. De lo que nos llega del Nuevo Testamento tenemos muy poco. Solo en Lucas habla María, solo en Lucas. De los 4 evangelios, solo en uno, y es el Magnificat. Cuando va a ver a Isabel, pero solo ahí, no habla mucho más. Judas habla en la entrega, con el beso, ya está. Y los demás apóstoles hablan muy poquito, muy poco. Pedro, Juan, Santiago, pero los demás están súper desdibujados. Judas aparece 16 veces, Simón el Celote aparece, es uno de los protagonistas también, ¿no? Entonces es, claro, intentar aproximarte desde el mayor de los respetos y sí con el cariño, porque al final cada uno tenía... O sea, como al final yo vengo también de un mundo en el que, como he dicho antes, te aplauden y te critican y tienes premios y cicatrices a partes iguales, intento entenderlo, intento entender qué pasaba con Judas, que las dudas de esta novela se resuelven en la siguiente, aunque son novelas independientes. Incluso a Flavio Josefo, que es el gran capullo de todos, para mí. O sea, el tío allí era un líder celote, le apresan los romanos, esto no aparece en la novela, pero es para ponernos en situación. Flavio Josefo también son los protas de la novela, ¿no? El tío lo encarcelan y tiene un augurio, le dice a Vespasiano cuando están los 4 emperadores de Roma, a finales de los años 60, esa época tan convulsa, le dice a Vespasiano, tú vas a ser emperador, y de repente Vespasiano es emperador y dice, pues tú vas a ser mi escriba, y dice, vale, pues... un besito, claro, yo apostasía total con mi Dios y me hago politeísta y empieza a escribir las crónicas de la guerra de los judíos, de la guerra de los romanos contra los judíos y tal, y se le va la cabeza. O sea, deja a los judíos como no, entonces cuando estaba sitiando Roma, las madres se comían a sus propios bebés de hambre. Igual. Se te dio la mano. Es verdad que luego lo edulcora, o sea, cuando cae Jerusalén y luego termina cayendo las 2 últimas fortificaciones, Maqueronte y Masada, ¿no? Las 2 últimas, digamos, fortificaciones de los judíos, ahí los pone como héroes nacionales. O sea, yo creo que él mismo se dio cuenta de que la había liado muy parda, ¿no? Entonces, intento entender también
¿Por qué hizo Flavio Josefo eso? Porque era un superviviente de la época también. Entonces digo, ¿qué le lleva a vender absolutamente todo? Pues vete tú a saber. Entonces no hay ni buenos ni malos. Es que Hay circunstancias, ¿no? hay circunstancias y Jesús ya las había perdonado a todos. Que eso es lo bonito de la historia, ¿no? Al final no deja de ser una historia también de amor. Y de esperanza. Es imposible vivir en una época como esta. Bueno, todas las épocas tienen sus cositas, porque la nuestra también tiene lo suyo. Pero es difícil vivir en una época como esta, en un contexto como este, sin esperanza. Es que directamente te tiras al río para ahogarte, con los bolsillos llenos de piedras, ¿no? Si Bueno, no tienes un camino que seguir, un propósito que alcanzar. Claro, pero pero tiene que ver con la parte tangible de la esperanza. ¿No? Tiene que ver con la parte, no es como, bueno, tú que eres gran lectora, El Secreto. Si quieres tener un Ferrari lo tendrás. Hombre, a ver, igual hay una serie de pasos que hay que hacer, una serie de... ¿No? Pero la parte tangible de la esperanza que tiene que ver con la curiosidad, con el sacrificio, con la perseverancia, con la pasión. Tiene que ver con todo eso. Pero son cosas tangibles de nos movemos, lo que decía mi amigo Leonardo, ¿no? Ese perpetuum móvil, eso estar en constante movimiento, es querer acercarnos a donde queremos estar. Aunque no lleguemos, porque podemos no llegar, pero hemos hecho todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos por estar lo más próximamente posible al lugar donde debíamos y queríamos estar. La esperanza no es, bueno, pues yo me quedo aquí a ver qué, porque tengo esperanza de que algún día me caiga algo bueno. Bueno, es que la historia, claro, la historia del Nuevo Testamento, para los creyentes, Jesús tuvo que, vamos a menear el agua porque tienen que pasar cosas. Y a los apóstoles dicen, oye, es que te van a matar. Ya, es que va de esto. Es que va de esto. Pero incluso si le quitamos toda la pátina teológica, quitamos los milagros y quitamos la resurrección, esta historia y la historia, bueno, la historia más grande jamás contada, quitamos todo eso, el hecho de que alguien llegara a hablar de amor, ya es brutal. Revolucionario total. Es muy revolucionario. Pero incluso hoy sería revolucionario, porque hoy, si viniese un Mesías, le crucificaríamos igual. En TikTok, pero le crucificaríamos. Entonces... No sé cómo está el tema, igual de la otra manera también lo crucificaríamos, ¿eh? No solo en TikTok. Bueno, Empezaríamos pero, por ahí. Pero ya está. Pues es que al final basta con una denuncia, basta con un tal, un no sé qué, no sé cuánto, ya te han crucificado, ya te han arruinado la vida, ¿no? Entonces... Y al final uno lo que se da cuenta, que eso tiene mucho la novela histórica, ayer hablábamos de principios del siglo X, ¿no? Después hablamos del XV, ahora nos vemos al Con Isabel y I. con Luis, ¿no? Sí, nos vamos al I, que hemos cambiado muy poco en lo fundamental. Pues estamos Y nos creemos que sí, pero hemos cambiado muy poco porque, por ejemplo, aquí se habla de los sicarios y los celotes son el enemigo, pero están divididos. Aprovechemos eso. Claro. ¿No? Es porque quieres conseguir algo, pero antes de ir a conseguirlo te divides y te enfrentas entre vosotros, os enfrentáis delante de un enemigo superior, ¿no? Cosas así. Es la división, pero si es que seguimos cometiendo los mismos errores, desde el punto de vista del ocupacionismo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista... Claro, en la política hay dos maneras de hacer las cosas, en la política, en la literatura y en la televisión, bien o mal, sí. Con honestidad o sin honestidad, en todo en esta vida. Pero en este caso hablo de política porque era un problema político, el del siglo I. Era un problema político y un problema religioso, y como desde el punto de vista religioso no se podía solucionar, porque además previa de Sabbat, era Pesaj, Pascua judía, no se podía juzgar, no se podía condenar, porque a Jesús de Nazaret lo mataron los romanos. Es así. Porque los judíos no podían matarle, porque era Pascua, era Pesaj. Porque Jesús de Nazaret, de ser juzgado en no Pesaj, en no Pascua, debería haber muerto por lapidación, por adoración a un falso Dios, no crucificado. Es un castigo casi político, desde el punto de vista de esa época, ¿no? Entonces, desde el punto de vista teológico no, pero claro, ahí lo que se presiona es a Pilato, para que Pilato, cuidado, porque tiene una situación bastante inestable en la región, entonces no podía llegar a oídos de Roma, entonces se junta, claro, oye, ¿por qué Jesús eligió esa época? Porque era perfecta para lo que tenía que hacer. Tenía que morir, le tenían que matar. Entonces los errores, sí, claro que se siguen cometiendo, claro. Seguimos divididos, seguimos... Bueno, si es que... Bueno, podemos mirar afuera, podemos mirar dentro. Sí. El problema es que no hay cordialidad, tampoco hay demasiada honestidad, pero en todos los ámbitos. Yo en la tele lo veo igual. Y por eso aplaudo lo que ha hecho Luz. Porque no lo hace en todo el mundo. El hecho de tener una curiosidad, de querer estar, de querer acompañar, pues es un regalo. Porque los milagros existen. Lo que hay que cambiar es el concepto de milagro. Claro.
Porque al final lo que importa... Ella es mi copa de vino hoy. Qué bien te lo está arreglando. Bueno, pero es que es un lujo y es un honor. Sí. Entonces... Pero eso es posible Y en luego será Nules. un honor para todos ustedes cuando suba ella, pero... Eso es posible en luego será un honor Nules. para todos ustedes. Si hubieras Un ido a regalo. Figueroles, esto no te habría pasado. ¿El qué? Que si te hubieras ido a Figueroles, esto no te habría pasado. Pero Solo Figueroles puede para pasar esto no en estaba Nules. Ahí lo Les he dicho, emocional... Héctor, aparta, ya leo yo el Evangelio de Lucas, anda, aparta. Porque leo más rápido. Hay varias cosas que quería comentarte antes de dejarle la oportunidad a la gente de hablar, porque yo me pongo a preguntar, y Luz podría intervenir a las 12 de la noche. Y no es el caso, no vamos a hacer eso. La importancia, porque tiene mucho que ver con lo que hablamos ayer y vamos a seguir hablando hoy, y es la importancia de que las cosas que pasan se queden escritas, ¿no? Que se cuente lo que ha pasado, porque aparte, tú lo has comentado, ¿no? Es... La referencia que puede tener una persona como yo de estos hechos son los evangelios, que es lo que a mí me enseñaron. Después te vas haciendo mayor y sabes que se reconoce la figura histórica a través, que tú lo has comentado antes, ¿no? A través de otros textos de gente que no tiene nada que ver. Es innegable. Pero lo importante es contarlas, las cosas. Por eso tiene tanta relevancia el hecho de que Jacob vaya a proteger a alguien, ¿no? Y que se juegue su destino, se juegue todo lo que él ha querido en ese momento por proteger a alguien que está contando una historia. Al final, ¿qué es lo que hace, ¿no? Bueno, es importante contar historias, o sea, es importante el qué ha pasado, y mi compañera está de acuerdo conmigo, pero también marca mucho la diferencia cómo se cuentan las historias. No hablo de mí como escritor, hablo en este caso de Lucas el Evangelio, ¿no? Porque la única certeza que tenemos de los Evangelios es que a pesar de que no están escritos en la misma época, ni por la misma persona, ni posiblemente se conocieron, aunque algunos podrían haber bebido de unas mismas fuentes, es que cuentan casi lo mismo, pero de manera diferente. De manera diferente, porque al final el destinatario es diferente, ¿no? Lucas escribió para todos, los demás no. Los demás no. No es ni mejor ni peor, es que fue así. Entonces, el cómo se cuentan las historias, claro, es importante dejar patente los hechos. Sí, el problema es quién lo cuenta, por qué lo cuenta y para quién lo cuenta. Y creo que Lucas, por ser una persona tan alejada de la realidad que quería contar, creo que es el que más se aproxima objetivamente a los hechos que ocurrieron. Sobre todo por esa pátina de cronista que no tenían los otros, cronista como narrador de unos hechos y cronista también por intentar ordenar cronológicamente todo lo que se había hecho, que los demás tampoco hacen. Y por el hecho de darle un principio y no un final, sino una continuidad, porque es el que, gracias a él, sabemos cuál es la construcción de la primera iglesia y la continuidad de esas comunidades. Solo Lucas nos lo cuenta, ¿no? Por lo tanto, hay una voz autorizada, lejana, que se acerca al lugar de los hechos como cronista, como periodista, a pesar de ser científico y de ser médico, para intentar dar una pátina de objetividad a todo aquello que ocurrió. Lógicamente, la objetividad se ve distorsionada por su subjetividad en cuanto a la fe, porque él termina creyendo, que eso es maravilloso. Y entiendo que también Lucas elige creer, como Jacob. Jacob elige creer y después elige no creer. Y luego ya veremos a ver lo que pasa, porque ese es el final de la novela. Pero es importante contar la historia, pero también cómo se cuenta, para qué se cuenta, por qué se cuenta y para quién se cuenta. Porque por ser regla 3, hoy en día cogemos 2 periódicos y alguno de ustedes lo sufrirá también. Pero ¿no? Ya no entremos en las guerras de literatos que últimamente ensucian el mundo de la literatura. Entonces, claro, si yo tengo un 6, pues es lo típico. Yo te tengo un 6 y tú tienes un 9. ¿Quién tiene razón? Pues los dos. Hasta que alguien no nos diga, perdonad, es que el punto de vista correcto es si es que hay un punto de vista correcto. Entonces, bueno, los que nos dedicamos a la literatura de entretenimiento, lógicamente con la novela histórica puedes dar un paso más, y es que puedes ilustrar un poquito, es decir, mira, todo esto lo he aprendido y tú puedes entenderte, pero además puedes aprender cosas, ¿no? El truco está a saber en qué añade el autor y qué no, ¿no? Ahí está la lucha, está bonita, la pugna está
está bonita. Pero al final yo creo que escribimos bueno, yo personalmente escribo para aprender un poquito de lo que quiero escribir y luego para entretener, que eso ya si lo conseguimos, eso sí que es un verdadero milagro. Porque la novela, claro, nosotros nos hemos puesto sí, aquí a reflexionar, pero al final la novela hay una acción. Pasan cosas que te llevan a querer saber qué va a pasar a continuación, ¿no? Cómo se van a conectar ese niño con ese adulto, en qué punto vas a entender lo que le está pasando al adulto que ha pasado en ese camino. Y como te decía, una última cosa que voy a insistir en lo que te decía antes de lo de las emociones, porque a mí lo que más me gusta cuando leo es que me emocionen, es que tengo una frase aquí desde que la leí, ¿no? Y además ese momento que quiero compartirlo con vosotros para cuando lo leáis, que es bastante al principio, cuando el niño, pero claro, lo que más nos toca creo que es el niño, cada vez que el niño dice cosas, ¿no? Y reflexiona, el niño está a Jesús crucificado y dice algo así como que espero que no le duela, ¿no? Y se te ponen los pelos de punta. Yo me imaginaba a mi hijo en esa escena, mi hijo tiene 10 años, viendo a un hombre crucificado, a alguien que él tuviera respeto, que admirara, que quiere, le ha abrazado. Y que pregunte, ay, por lo menos que no le duela. Uf, carne de gallina, Cristian. O cuando muere dice, por favor, abre los ojos, por favor, abre los ojos. Es lo que haría un niño, sí. Claro, porque yo creo que el niño nos acerca a lo más esencial de nuestro ser. Y al final esa figura del niño que necesita entenderlo todo, pero a la vez no necesita entender nada para querer porque le quieren. Porque al final encuentra, y esto es el principio de la novela, en Jesús en verdad encuentra una figura paterna, porque su padre, el líder celote, además juego mucho con... Claro, mi mujer es de Santiago, entonces Jacob es Santiago. Y cuando pongo Jacob, su madre, su tío Simón el celote, Jesús le llama Jacob. Su padre le llama Jacob en hebreo, que ahí hay un término de distancia también. Entonces al final Jesús le quiere, le abraza, le sonríe, habla con él, le escucha. Su padre no. Al final hay una figura paterna que pierde y al final y esto es el inicio de toda la aventura, es que también me ha abandonado, porque se ha ido. Dijo que volvería, ha vuelto, pero se ha ido. ¿Y ahora qué? Y ahí empieza la historia de Jacob, ¿no? Y de hecho es otra cosa bonita. Al final te das cuenta, estuve en Segovia presentando, ya para acabar, estuve en Segovia presentando el libro, ¿no? Y entonces me dice una señora, levanta la mano, me dice, oye, Cristian, por favor, ¿me puedes explicar por qué los nombres en la Biblia, todo? Oye, ¿por qué los apóstoles se llamaban como nosotros? Pedro, Juan. Y le digo, no, señora, digo, no se llamaban, ninguno se llamaba así. Digo, lo que pasa es que nosotros lo hemos traducido. Ah, entonces Pedro y Juan no. Digo, no, Juan era Johanán, Pedro era Cefás, Jesús era Joshua o Jesosú. Y estaba alucinado. Dice, pero entonces. Digo, claro, y de hecho, Santiago no se llamaba Santiago, se llamaba Jacob. Y María, Virgen María, no se llamaba María, se llamaba Miriam, que es el nombre hebreo. Entonces, claro, yo para la novela dije, espera, tengo a María, madre, a María Magdalena, María, la madre de Jacob, no, se tiene que llamar Miriam, porque luego tengo a Santiago el mayor, Santiago el menor, Santiago el hermano de Jesús, que es otro diferente. Digo, no se puede llamar Santi, se tiene que llamar Jacob. La vamos a liar. Claro, digo, si no, al señor le va a volar la cabeza. Así es. Yo creo que coincidimos todos en que el tiempo que ganamos lo ganamos todos, ¿no? Aunque nos hayamos comido un poco de tiempo después, pero nos organizamos, que estamos en sábado y la noche es joven. Nos organizamos bien, ¿vale? Arael saldrá, no me lo paréis por el camino. Vale, ahora haremos una foto aquí, pero rapidito. Ya podéis ir haciendo cola si queréis fuera para las firmas. Y, por favor, cuando acabéis, volvéis a entrar, ¿eh? Venga.